Seguimos con el desarrollo de Vive Sano y ahora en Hablando con los Expertos vamos a hablar de una preocupación que ya es de todo, hombres y mujeres, todos queremos tener ese peso saludable, estar en condiciones físicas estéticamente aceptables y también que el peso influye mucho en cómo se desarrolla nuestra salud y ese bienestar físico que todos necesitamos. Y para eso hoy nos acompaña la doctora Dennis Ramírez, quien es nutrióloga y médico estético y es la directora de Pronocal República Dominicana y nos va a hablar de esas experiencias en consulta y de esos resultados que sirven de testimonio para ver que sí hay programas o métodos que funcionan sin tener que sacrificar tantas cosas en nuestro cuerpo. Doctora, bienvenida a Vive Sano. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por invitarnos a poder decirle a la población y hablar sobre el sobrepeso, sobre la obesidad, sobre ese problema tan alarmante que azota el mundo y especialmente también nuestro país, y que estamos un equipo de médicos tratando el sobrepeso y la obesidad con un método maravilloso que es el método Pronocal. Método médico estrictamente prescrito por médicos, que está presente en 17 países del mundo y que trabaja con un equipo multidisciplinar puesto a la disposición de esos pacientes que necesitan adelgazar, que necesitan ganar salud, que en este momento sufren de sobrepeso o obesidad. Qué interesante escuchar cuando dice un método prescrito estrictamente por médicos, porque nos sometemos a dietas rigurosas, todos. ¿Quién en su vida no ha dicho que ha hecho la dieta del bikini para Semana Santa? O que sencillamente, por voluntad propia, dice, voy a cambiar. O hace ejercicio de forma empírica, o empieza a comer lo que entiende saludable, pero no necesariamente lo que su organismo necesita para perder esas libras de más. Entonces, ¿cómo hacer que el proceso sea apropiado? Así es, como dices tú, el método Pronocal es un método estrictamente prescrito por médicos porque creemos fielmente que el paciente tiene que ser evaluado previamente antes de empezar cualquier dieta, cualquier seguimiento nutricional. Lo que hacemos en el método Pronocal es que el paciente está acompañado desde el principio por un equipo multidisciplinar, dentro del cual el control médico es el paso número 1. El paciente acude a ese médico prescriptor, recibe una evaluación médica, incluyendo análisis clínicos, también esa historia dietética y emocional. No es un secreto para nadie que los pacientes en sobrepeso u obesidad realmente tienen ese sentimiento de no poder llegar a ese peso de los demás. El entorno social en este momento ataca mucho a los pacientes en sobrepeso, y es importante que sea un médico que también actúa de coach muchas veces para poder dirigir a ese paciente, hacerle ver que sí puede lograr ese peso objetivo deseado. Luego de ese control médico, el paciente recibe una atención de una asesoría dietética por parte también de especialistas en el área de nutrición que ayudan a ese paciente al día a día. Muchas veces los pacientes no saben cómo van a preparar los alimentos, no saben qué tipo de vegetal es el más adecuado, cómo lo vamos a condimentar, a qué hora del día, si es bueno hacer solo una comida al día, si es bueno hacer 2. Entonces esa asesora dietética guía al paciente, le da un seguimiento en todo el transcurso del tratamiento, y además también ese paciente está apoyado por un equipo de coach en psicología, apoyo emocional y por una actividad física. Hacemos de la actividad física una prescripción para el paciente desde que inicia el tratamiento de pérdida de peso. Es una obligación, por eso hablamos de prescripción. Es un método maravilloso que está dividido en 2 etapas importantes. No solo queremos que el paciente pierda peso. Cuando el paciente pierde peso y no se reeduca, vuelve a coger ese peso, y eso es la realidad. Hacemos que el paciente pierda peso de una forma saludable, pero sobre todo hacemos la segunda etapa más importante, y es reeducar a ese paciente en nuevos hábitos alimentarios, en incorporación progresiva de alimentos, para que realmente tenga un mantenimiento a largo plazo de ese peso perdido. Ustedes recientemente lanzaron una campaña testimonial, donde doctores prescriptores del método y pacientes ya con resultados que se ve la diferencia, con libras perdidas, que tú dices, wow. Hay que tener mucha disciplina, mucha entereza. Estamos viendo en pantalla ahí un videíto que ustedes han compartido en redes sociales
de esos testimonios. ¿Qué tal la experiencia? La campaña Comprometidos por un Peso Saludable, para mí también como directora del país, me llena de orgullo, porque de los 17 países en los que estamos, somos el cuarto país que hemos realmente puesto en marcha esta campaña. Países más grandes que nosotros, en donde está el método, todavía no han tenido esta iniciativa y nosotros ya lo hemos hecho, como tú muy bien decías, el jueves pasado hemos hecho el lanzamiento de esta campaña, y se trata de una campaña de concientización social acerca del problema de la obesidad. Se trata de videos, como vemos aquí, en donde hemos grabado testimoniales, la doctora Mirta Pichardo está ahí en línea. Historias testimoniales de vida. ¿Cómo ha sido el proceso entre ese paciente y ese médico, que es lo que realmente refleja la campaña, durante el proceso? Cómo llegó ese paciente a esa consulta y lo que ha vivido emocionalmente y físicamente durante todo el proceso, y lo que vemos con estos 8 videos, que son los primeros que hemos lanzado, cómo ese paciente se siente después, que habla no solamente del tratamiento, sino de la importancia del acompañamiento de ese método, de ese médico. Les invito, tenemos todos los videos colgados en una página web que es pesosaludablepronocal.do, en donde pueden ver cada uno de los vídeos y ver estas historias hermosísimas. Cuando pensamos en perder peso, sabemos que cada caso es particular, pero hay en las estadísticas ya que ustedes tienen, sobre todo local, el tiempo en que la persona ya ve ese resultado soñado, cómo se da ese acompañamiento y cuál es el tiempo promedio de que ya dicen, bueno, ya solo necesitas una cita para un seguimiento X, pero ya estás enrumbado y reeducado. Actualmente el método en República Dominicana tiene 5 años, tenemos aproximadamente 350 médicos formados para poder prescribir el método, de los cuales unos 120, 125 prescriben actualmente y utilizan Pronocal como una herramienta saludable para que sus pacientes pierdan peso. Lo que nosotros hacemos son visitas cada 2 semanas. Vemos que ese paciente, respondiendo a tu pregunta, cuando viene a esa primera visita a las 2 semanas ya tiene un cambio espectacular, porque la pérdida de peso es rápida, pero de una forma saludable. Se siente bien, es un paciente que se siente con energía, que ve reflejado lo que su médico le ha contado el primer día, de que va a ver el resultado en ese tiempo, y es un paciente que está súper agradecido a los 15 días de tratamiento. El paciente pierde peso en los primeros 15 días aproximadamente, y evidentemente en función del peso que tenga por perder. Estamos hablando de pacientes que en los primeros 15 días pierden 8, pierden 10 libras. Los hombres que pierden un poco más rápido, vemos hasta pacientes que pierden 1 libra por día, y luego ese peso se va perdiendo de una forma más paulatina, pero lo importante es que sigue perdiendo peso y pierde peso de grasa, porque es la metodología médica de Pronocal es una pérdida de peso que va dirigida a la pérdida de grasa, que es lo que de verdad debemos de perder. ¿Se basa en ese seguimiento clínico la parte nutricional, que es elemental, cómo nos alimentamos? ¿Hay algún otro producto que se sume, algún suplemento o algo extra dentro del proceso del método? El método Pronocal es una dieta basada en su primera etapa en una dieta proteinada, en la que el paciente desde el principio toma vegetales en comida y cena. Acostumbramos desde el principio a ese paciente a la importancia de la alimentación con verduras, y en las otras tomas del día el paciente utiliza proteína en forma de preparados biológicos, pero solo en la primera fase de las 8 fases que tiene el tratamiento de Pronocal. ¿Y cada fase qué periodo de tiempo? Aproximadamente unos 15 días o 3 semanas en función del peso que el paciente tenga que perder. Y lo bueno de esto es que vamos introduciendo paulatinamente todos los alimentos. Vamos dejando esos productos Pronocal que antes que utilizábamos en la fase 1 para incorporar alimentación paulatina en esos pacientes. Entonces ese aporte va desde el principio, además de una suplementación vitamínico-mineral. Lo que hacemos es que el paciente hace el tratamiento, pierde peso, pero está suplementado con vitaminas y minerales desde el primer día. ¿Algún testimonio de algún paciente que haya marcado un antes y un después en la vida de la doctora Dennis? Muchos pacientes, llevo 10 años siendo prescriptora de Pronocal, he tenido la oportunidad de cambiar muchas vidas, porque así lo hacemos, pero especialmente tengo una paciente que
tiene 68 años, utilizaba insulina, estaba medicada con insulina y era por el sobrepeso que tenía. Desde el primer momento empezamos a tratar a ese paciente y a bajar de peso y esa paciente lleva ya hoy un año en el que no está medicada con insulina, es una paciente que está medicada con otras cosas, pero para mí fue muy importante porque yo la seguí día a día. Midiendo los niveles de azúcar que tenía para poder tomar la decisión de retirar esa medicación y hoy es una persona que hace un año no tiene insulina. Y entonces, ¿cómo se logra? Sabe que nos enseñan a que tenemos que comer saludable, pero no nos educan cuál es esa combinación, porque hay la tradición de la comida la bandera dominicana día a día, mientras más volumen en el plato, mejor es ese muchacho porque come mucho, y es algo hasta cultural. La obesidad a veces es una cultura aprendida de familia en familia. Entonces, ¿cómo lograr esa transformación en esos pacientes cuando llegan? La primera motivación es perder peso. Cuando el paciente pierde peso está más abierto a escuchar lo que le quieres enseñar. Por eso decimos que Pronocal sí es un método para aprender a comer, pero lo que te da esa necesidad de aprender a comer es que ya estás saludable porque has perdido peso. Y lo que hacemos realmente es, durante toda esa reeducación, incentivar al paciente a la actividad física. Sin que haya una actividad física que pueda balancear con la ingesta alimentaria del paciente, no obtenemos unos resultados importantes de mantenimiento de peso a largo plazo. La actividad física es fundamental para que un paciente pueda tener una alimentación balanceada, comiendo de todo, haciendo un balance entre los macro y micronutrientes que debemos de comer, carbohidratos, grasas, proteínas, que tenga una alimentación balanceada, pero sin actividad física no vamos a lograr que ese paciente pueda mantenerse en ese peso perdido y de verdad que aprenda a comer. ¿El método Pronocal es un método al que hay que apegarse para toda la vida o se le da de alta al paciente en algún momento? Se le da de alta. Una vez el paciente ha terminado su proceso, su primera etapa de pérdida de peso, su segunda etapa de reeducación alimentaria, la tercera etapa es la etapa de mantenimiento. El paciente está de alta, pero con un seguimiento a largo plazo durante 2 años por parte del equipo dietético de Pronocal. Entonces, ¿cómo pueden las personas acercarse a Pronocal para esa primera cita, esa primera evaluación? Pues yo le invito a poder entrar en nuestra página web, pronocal.com.do, o en nuestras redes sociales, en donde está lleno de testimonios preciosos de pacientes y guías que damos acerca del método, que es @pronocalrd y pronocalrd en Facebook, y pueden llamar al 809-508-4105, en donde está nuestro centro presencial. Una de nuestras dietistas redirigirá a ese paciente a un médico prescriptor cercano que le puede ayudar en su pérdida de peso y en ganar salud. Doctora, como nutricionista, ¿algunas recomendaciones de cómo cambiar nuestro hábito alimenticio? Yo creo mucho en cambiar desde dentro hacia afuera. Yo creo que la alimentación es parte integral del ser humano. Creo que en la medida en que nos damos cuenta que lo que estamos ingiriendo a la hora de comer es lo que va a determinar la salud que vamos a tener, la prevención de enfermedades, la prevención realmente de poder tener riesgo cardiovascular o de otro tipo, es donde está la clave. Si vemos nuestra alimentación como nuestra salud, vamos poco a poco a poder ir sintiéndonos cada vez personas más saludables. Pensar en lo que nos estamos comiendo, no por las calorías que tiene, ni no por lo que nos va a engordar o nos va a adelgazar, sino por lo que significa para nuestro organismo y para nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y este método tan súper interesante como es Pronocal para tantas personas que no es por falta de voluntad, sino que necesitan ese acompañamiento para poder tener ese peso saludable que necesitan. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. A ustedes, gracias por el favor de la compañía. Recuerden, quiéranse, consiéntanse, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Soy Elizabeth Gutiérrez y como cada semana súper feliz de haberles hecho compañía. Hasta la próxima, te vive sano.